Bueno, en primer lugar agradecer la alta concurrencia a esta reunión. Espero que sea provechosa para todos y desde ya o decirles en el fondo que cualquier pregunta puede ser, digamos, respondida dentro del marco de la charla a la medida que haya tiempo para ello. Yo creo que sí, por lo menos va a haber un tiempo para la pregunta, o si no, posteriormente igual voy a dejar mis datos de contacto, el correo electrónico institucional en el chat, una vez que terminemos de exponer. Así que ahora vamos con la presentación. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso y es reconocer en el fondo qué es la Comisión Nacional de Riego como institución, ¿ya? La Comisión Nacional de Riego efectivamente es una comisión que tiene, digamos, una función pública, que podría asemejarse a un servicio público, pero realmente es una comisión creada por una ley especial, ¿ya? Y esta está conformada, ¿cierto?, por un consejo de ministros, ¿ya?, que efectivamente es del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía, Hacienda, Obras Públicas, Desarrollo Social, y además, ¿cierto?, señalar que quien lidera en el fondo un poco este Consejo de Ministros podría ser el Ministerio de Agricultura, ¿ya? Por eso nosotros lo vemos más relacionado a ese ministerio. En el fondo, este Consejo de Ministros, ¿ya?, que compone la Comisión Nacional de Riego, contribuye naturalmente a generar políticas, ¿cierto?, en el uso de los recursos hídricos, ¿ya?, para el riego, y así sobre todo en los tiempos de hoy, asegurar la disponibilidad de riego en el país, ¿ya? Fortalecer la gestión de las organizaciones de usuarios, que son como los dos grandes pilares, ¿ya?, que tiene la Comisión Nacional de Riego. Y además, ¿cierto?, aplicando o integrando políticas de desarrollo sustentable en la agricultura, y además, dentro de lo mismo, que es una gran novedad, y ahí Francisco nos va a explicar un poco más, que es la implementación de energías renovables no convencionales, ¿ya? También dentro de los mismos objetivos podría ser, en la medida, digamos, de que se pueda, aumentar la superficie regada del país y, ¿cierto?, además incrementar la eficiencia en el uso del agua de riego, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes. ¿Cómo se crea o cómo nace la Comisión Nacional de Riego? A propósito de esta ley especial, ¿cierto?, que la conforma, que es la ley 18.450, que en el fondo es nuestra cancha, ¿ya? Ahí nosotros nacemos como institución y nos movemos, ¿ya?, para cumplir estos objetivos que recién les acabo de nombrar. Ahora, si pasamos a la otra diapositiva, ¿cierto? Los dos grandes componentes de esta ley 18.450, ¿ya?, son instrumentos de fomento al riego, ¿ya? Y además, otro instrumento que tiene que ver, ¿cierto?, a propósito del Departamento de Edición de Estudios, que tiene que ver con fortalecimiento, ¿ya? En el caso de que nos vamos a referir ahora, ¿ya?, vamos a hablar de los instrumentos de fomento al riego, que se da en la medida, ¿cierto?, o en la característica de concursos públicos, ¿ya? ¿Y qué es lo que buscan estos concursos públicos? Es la bonificación de proyectos de riego y de drenaje, ¿ya? Entonces, este instrumento de fomento, que nace a propósito de la ley 18.450, que se canaliza a través de concursos públicos, tiene tres objetivos: mejorar el abastecimiento del agua en superficies regadas en forma, digamos, deficitaria; mejorar la calidad y eficiencia de aplicación del agua de riego en superficie; y en su caso, ¿cierto?, habilitar los suelos agrícolas de mal drenaje. Y ahora, ¿quién administra esta ley? En el fondo, quien la hace aplicable es la misma institución, que se crea a través de la misma ley, ¿ya? Entonces, pero hay un departamento, ¿ya?, en específico, que maneja, digamos, este instrumento de fomento, que es el Departamento de Fomento al Riego, ¿vale? Ahora Francisco les va a comentar respecto a los beneficios, ¿cierto?, propios de la ley, y luego vamos a ir retomando otros aspectos como los requisitos y otros asuntos. Así que, Francisco, todo tuyo a la presentación. Gracias Mario. Bueno, Francisco Araya, para los que se integran recién, también revisor de la Comisión Nacional de Riego. Voy a seguir con la presentación. Uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la comisión es que, primero, que los concursos abarcan obras que pueden costar entre 1 UF hasta 30.000. Existen distintos rangos
y ya les voy a mostrar en el calendario concursos cómo se distribuyen, pero ese es el rango de financiamiento de la Comisión Nacional de Riego, sobre 30.000, estamos hablando de grandes obras hidráulicas y esas las ve directamente el MOP. También la Comisión Nacional de Riego tiene una separación de tamaños de productores. Están los pequeños productores usuarios de INDAP, tiene el pequeño productor que llega hasta 40 hectáreas y que no necesariamente es atendido por INDAP, pero cumple con las características de ser pequeño. Están los medianos productores que van desde 40 hectáreas ponderadas hasta 200. Y también están las organizaciones de usuarios, que vendrían a ser organizaciones de pequeños productores, y las organizaciones de pequeños productores INDAP. Es decir, una organización donde más del 50% está conformado por pequeños agricultores que califican como usuarios de INDAP. Ahora, ¿en qué consiste? Como pueden ver en la tabla de la presentación, que lo importante es que la Comisión Nacional de Riego en esta separación lo que hace es definir el monto máximo de cofinanciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Para los pequeños productores INDAP, que es el estrato más pequeño que existe, la Comisión Nacional de Riego puede financiar hasta el 90% del costo de las obras totales. De hecho, puede incluir el IVA, este estrato. Y las personas deben aportar con un 10% como mínimo. En cambio, los pequeños productores que si bien califican como pequeños agricultores, pero que no son atendidos como INDAP, la Comisión Nacional de Riego puede financiar hasta el 80% del costo de la obra. De tal manera que el postulante debe poner como mínimo el 20%. Y los medianos productores, que en realidad que postulan las obras medianas y grandes, la Comisión Nacional de Riego solo financia hasta el 70% del costo total de las obras. De tal manera que el aporte de ellos mínimo va a ser de un 30%. Se da la misma regla que cuando son organizaciones, si están conformadas por pequeños productores, también aspira la organización al 80%, y si está conformada en su mayoría por pequeños productores INDAP, se acoge al mismo beneficio de aspirar al 90% del financiamiento. Esta etapa es muy importante, o esta parte es muy importante en relación a los convenios que se van a exponer más adelante en esta presentación, puesto que cuando uno habla de la parte que financia estos 90-70% del costo de las obras, finalmente es lo que los postulantes necesitan contar con ese dinero para poder ejecutar las obras, toda vez que la comisión paga al final. Y es ahí donde entran a participar estas opciones de financiamiento durante la ejecución. Dale, siguiente. Esto es solo un ejemplo. La anterior, esa. Aquí como solamente repite lo que les acabo de mencionar, que los pequeños productores INDAP dice que aspiran al 90% del financiamiento y tienen que aportar un 10%, y los pequeños productores no INDAP aspiran a un 80% de financiamiento con un 20% de aporte mínimo. Le llamamos aporte mínimo. Importante también aquí señalar que el aporte propio, el aporte de un postulante respecto del costo del proyecto, es un parámetro concursal, de tal manera que, salvo en los concursos destinados a los pequeños productores, que es este que ponen en donde la distribución es 90-10, no tiene la opción el pequeño productor de proponer un aporte mayor, por una cuestión de principio de pequeña agricultura de estos concursos. Pero lo cierto es que en todos los demás concursos el aporte nos referimos al mínimo, porque el postulante puede proponer un mayor aporte, el que quiera, porque sabe que eso se traduce en un mejor puntaje al final en el concurso. Es un parámetro concursal. Los parámetros de la Comisión Nacional de Riego son 3. Tienen que ver con la superficie que beneficia un proyecto, tiene que ver con el costo por hectárea de un proyecto, y tiene que ver con el aporte del postulante respecto del costo del proyecto. Esos son los 3 parámetros que se evalúan en un proyecto que ha superado las etapas de revisión técnica y legal, para poder definir en el fondo lo que hace después el comité es asignarle un puntaje, como les dije, en función del costo por hectárea, aporte y superficie beneficiada. Los ordena de mayor a menor puntaje
y se gastan los dineros disponibles del concurso en que está participando. Así funciona este proceso. Siguiente, Karina. Dale la otra. Respecto de las obras en la Comisión Nacional de Riego que pueden ser postuladas para financiamiento, lo cierto es que caben todas las obras. Voy a tratar de mencionar en general los grandes grupos. Tenemos las obras civiles, un grupo grande, en donde están contemplados, por ejemplo, las conducciones, los canales y los embalses comunitarios principalmente. Se puede, en este caso, de tipo de obra, se puede financiar la construcción, la reparación, la rehabilitación, ampliaciones, etcétera. Cualquier tipo de obra relacionado con los canales y con los embalses. También compuertas, como pueden ver en las imágenes, compuertas telemétricas, compuertas automatizadas. Cualquiera de esos requisitos, o sea, cualquiera de esos requerimientos están contemplados en alguno de los concursos de la Comisión Nacional de Riego que tiene a lo largo del año. Tiene un calendario bastante extenso que también se los vamos a mostrar. Respecto de pozos, también se puede postular obras de construcción de pozos, habilitación, rehabilitación, energización, conducciones, etcétera. Todo eso le llamamos obras civiles. Y siguiente, Karina, en materia de riego tecnificado caben todas las técnicas, todos los métodos: goteo, cinta, microjet, aspersión, side roll, aspersores, estos pivotes que son los que están acá en Pan de Azúcar, no sé si los conocen, que son unos arcos grandes, gigantes, que van avanzando y que van generando una lluvia. Pero en general todos los métodos de riego están contemplados en la comisión, se puede postular cualquiera, incluido hoy día, por ejemplo, el riego sin suelo, es decir, cultivos hidropónicos, hoy día también están contemplados en la Comisión Nacional de Riego e incluso reciben una ponderación adicional por un más eficiente uso del agua que tiene el cultivo hidropónico. Siguiente, Karina. Bueno, están contempladas las obras de drenaje también, hay que mencionarlo. Esta es la ley de fomento a la inversión en obras de riego y drenaje, se llama, que por cierto no es muy común en esta región. Tenemos algunos casos en la zona de Choapa, pero sí hacia el sur hay suelos que tienen problemas de drenaje, están mal drenados, y que antes de poder ser postulados a un concurso de tecnificación propiamente tal, primero deben ser rehabilitados. Y existen los concursos de rehabilitación mediante drenaje. Siguiente, están contempladas hoy día los programas de calidad de agua, es decir, concursos que buscan o que apuntan a financiar los costos de instalación de dispositivos biológicos, químicos o mecánicos, etcétera, que permitan dejar el agua de riego dentro de la normativa. No sé si saben, pero existe una normativa de agua para riego, así como existe una norma de agua potable, en donde hay parámetros físico-químicos que deben cumplirse. Existen muchas situaciones en donde el agua definitivamente no cumple, recibe contaminación externa, etcétera. Y existen, por supuesto, también las tecnologías para poder abatir estos elementos y dejar el agua dentro de la norma. Esos concursos también están contemplados en la comisión. Y por último, mencionar que si bien la comisión desde hace unos 5 o 10 años tiene un convenio con el Ministerio de Energía y tenía concursos específicos de energías renovables, lo cierto es que hoy día cualquier obra de la Comisión Nacional de Riego, de tecnificación, de impulsión, de telemetría, etcétera, puede estar asociada a energías renovables en cualquier concurso. Y también recibe una ponderación adicional que tiene que ver con que esta tecnología no había sido en general fácil de incorporar en los concursos, puesto que el costo de las obras es un parámetro concursal. Las energías renovables hacían estas obras más costosas, por cierto. Sin embargo, en la medida que esto se fue masificando, hoy día los costos de la energía renovable del kilowatt están a un cuarto, un quinto de lo que había hace 5 años. Y hoy día la Comisión Nacional de Riego, para equiparar esta desventaja concursal, por decirlo así, en términos de costo, lo que hace es ponderar aquel proyecto que está incorporando energías renovables, le pondera el puntaje, se lo aumenta, de tal manera que lo deja en una condición
en iguales condiciones a alguien que proponga un sistema con energía convencional que es harto más barato. De tal manera que estas energías hoy día, podríamos decir que más del 50% de las obras hoy día que se presentan a la Comisión Nacional de Riego proponen energización con energías renovables, principalmente solar. No sé si aquí sigue Mario. Sí. ¿Está por ahí? Sí. Perfecto. Vale. Ahora, ¿quiénes pueden postular, ¿cierto?, los concursos de la ley 18.450? Efectivamente, aquí podemos ver que pueden postular personas naturales, jurídicas y organizaciones de usuarios, ¿ya? Entendemos también que las organizaciones de usuarios son personas jurídicas, pero para efectos de tratarlos, digamos, en la ley, para efectos más didácticos, también los distinguimos, ¿ya? Porque hay proyectos o, en el fondo, hay concursos que están destinados, ¿cierto?, a organizaciones de usuarios, ¿ya? Entonces, respecto a las organizaciones de usuarios, pues estas pueden ser aquellas que están constituidas o aquellas en proceso de constitución, ¿ya? Entonces, dentro de las mismas encontramos a las juntas de vigilancia, a las asociaciones de canalistas y a las comunidades de agua y las comunidades de drenaje. Ahora, respecto a los requisitos propiamente tal, si vemos la siguiente diapositiva, se puede postular o podría acceder, digamos, al concurso presentando el proyecto, tanto a las personas jurídicas como naturales, debiendo acreditar, aquí dice, bueno, 4 condiciones, y yo las voy a agrupar, ¿ya?, para que les quede súper claro, en 2 pilares que son fundamentales: acreditar las tierras, ¿ya?, y acreditar el agua, ¿ok? Entonces, respecto a la acreditación de las tierras, ¿cierto?, o del predio objeto del proyecto, ¿ya?, el agricultora, ¿ya?, hablando de los proyectos intraprediales, imaginémonos, por ejemplo, a propósito de los tipos de obra que hablaba Francisco hace un rato, imaginémonos un proyecto de tecnificación, ¿ok?, donde este agricultora va a presentar un nuevo sistema, ¿cierto?, o una renovación de un sistema de riego tecnificado, sea cualquiera de los métodos que se presentaron. Debe acreditar primero la tierra. Entonces, agricultora puede ser propietario, usufructuario, arrendatario, ¿cierto?, o arrendatario en leasing, ¿ya?, que es una fórmula, ¿cierto?, que en verdad es una fórmula, digamos, en inglés, pero es un arrendamiento con opción de compra, ¿ya?, que también desde el rubro del agro también lo utilizan muchos productores. Ahora, además de acreditar la tierra, se debe acreditar la titularidad respecto a los derechos de aprovechamiento, también en calidad de propietario, usufructuario o arrendatario, ¿ya? Respecto a estas formas de acreditar en estos títulos, digamos, esta relación jurídica, ya sea como en propiedad, en usufructo o arrendamiento, tanto en la tierra como en el agua, ¿cómo lo acreditamos? ¿A través de un contrato simple? ¿A través de un papel, digamos, celebrado, ¿cierto?, firmado entre privados? No, en este caso lo que se requiere es una inscripción en el conservador de bienes raíces y que tenga naturalmente una vigencia. Entonces el consultor que hace acompaña estas inscripciones, ¿ya?, tanto del predio como de las aguas, con un certificado de vigencia. Hay ciertas particularidades o condiciones especiales que están destinadas a pequeños agricultores, pero que en esos casos que son especiales o son particulares se ven en cada una, digamos, de las bases de concurso, ¿ya?, a lo largo, digamos, del año calendario, ¿ya? Por eso es que no se las exponga acá, porque la verdad es que podríamos estar todo el día hablando de cada una de las bases, porque cada una tiene ciertas diferencias dependiendo del tipo de concurso, etc. Por eso es extremadamente importante que la posibilidad que tenga el usuario o usuaria, ¿ya?, pueda conocer las bases. Los consultores que le pudieran expresar, digamos, o comunicar o enseñarle las bases también a sus agricultores, a sus clientes, en definitiva, ¿ya? Porque ahí es donde efectivamente existen ciertas reglas especiales para ciertos tipos de agricultores. Cuando yo me refiero a ciertos tipos de agricultores, me refiero a pequeños agricultores que son acreditados por INDAP, o nosotros, bueno, son pequeños agricultores INDAP, aquellos que son no INDAP o potenciales INDAP, de acuerdo a las definiciones de las mismas bases, ¿ya? Entonces, por eso hay que estar al ojo, no solamente con la ley, el reglamento, sino que también con cada una de las bases de concurso, ¿ya? Porque las mismas bases de concurso van a establecer, por ejemplo,
¿ya? ¿Qué tipos de obras se pueden postular? ¿Ya? ¿En qué regiones? Y es un asunto que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, como les digo, si volvemos un poquito atrás, además de acreditar las tierras o el agua, me imagino que podrán tener varias preguntas al respecto que después les podemos abordar. El agricultor o agricultora debe realizar un porcentaje de aporte del costo total de las obras, un asunto que ya lo habló Francisco respecto a las diferenciaciones, siendo cierto el porcentaje de aporte también una variable concursal. Y esto se hace a través de una carta de aporte. Una carta de aporte es una firma simple hecha por el agricultor o agricultora, ¿cierto? Donde esta misma se presenta al sistema. Y además, el otro requisito que es el más importante o como el inicial, que es agricultor o agricultora no presenta el proyecto, lo presenta un consultor, ¿ya? Un consultor acreditado, ¿cierto? En el Registro Nacional de Consultores de la Comisión Nacional de Riego. Ahora sí vamos a la próxima diapo. ¿Cuándo se puede postular o cuándo los agricultores o agricultoras pueden presentar cierto proyecto al concurso? En el caso del año 2021, porque dicho sea de paso, todos los años, aproximadamente en meses de enero, se publica un calendario concurso del año correspondiente, en este caso el 2021, donde existe una distribución de los fondos con los que cuenta la Comisión Nacional de Riego a lo largo de todo el año, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se distribuyen estos fondos? Primero, tenemos, digamos, tres factores que son de acuerdo al tipo de obra, beneficiario y la zona, ¿ya? Ahí pueden haber concursos que sean a nivel nacional, distinguiendo solamente los tipos de obra, ¿ya? Después pueden haber combinaciones respecto de ese tipo de obra, además del tipo de beneficiario, teniendo en consideración el tipo de beneficiario, aquel que se distingue, digamos, por su tamaño de acuerdo a la ley. Ya lo hablamos, pequeños agricultores, medianos agricultores y los grandes agricultores. Y dentro de los pequeños existen otras diferenciaciones que son los pequeños productores INDAP, los no INDAP y potencial INDAP. ¿Ok? Además también, por lo menos en la realidad regional, de un tiempo a esta parte se han incluido dentro de la tipología de usuarios o aquellos potenciales usuarios a las comunidades agrícolas, ¿ya? Un asunto no menor y bastante importante, atendida la cantidad de comunidades agrícolas que son sujetos de atención por parte de nuestra institución. Ahora, volviendo un poco al calendario, dentro del tipo de obra, ¿cierto? Y si volvemos un poquito más atrás, el calendario está distribuido de este año 2021 en 30 concursos de obras menores, en 5 programas de pequeña agricultura y 3 concursos de obras medianas, ¿ya? Y aquí naturalmente que el calendario considera un financiamiento para los proyectos que incorporan en su diseño fuentes de energías renovables no convencionales, infiltración, gestión de recursos hídricos, calidad de agua y acumulación. Ahora vamos a ver un poco el calendario, en el fondo, echarle una mirada rápida respecto al calendario 2021, para que el cual está obviamente disponible en la página web de la Comisión Nacional de Riego. Yo les voy a hacer llegar el link ahora por el chat para que lo puedan tener a mano, ¿ya? Que es súper importante, porque ustedes después pueden acceder a la página de la Comisión Nacional de Riego y pueden ir viendo cada una de las bases que están disponibles porque han sido dictadas por su resolución en cada uno de los casos, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un monto total. Digamos, tenemos aquí las obras que son las obras menores, que va del concurso 1 al 29 y tiene un subtotal en el fondo de obras menores, solamente obras menores para el año, en dinero de 52.144 millones de pesos, ¿ya? Que si se dan cuenta es una cifra no menor. Ahí se establecen, digamos, las fechas de llamado, la publicación de las bases, ¿cierto? Y el fin de postulación. Entonces tienen que ir conjugando en el fondo los agricultores tanto en sus necesidades, en sus ideas, para poder plantearle al consultor, teniendo en consideración, digamos, la fecha, digamos, de las bases, si es que estas están disponibles, y al final ver cuál es la fecha tope para poder postularla. Después tenemos este subprograma de pequeña agricultura, siendo pequeña agricultura una facultad exclusiva del secretario ejecutivo, determinada por la ley,
para diseñar o en el fondo promover estos programas especiales destinados solamente a pequeños agricultores, ¿ya? Personas naturales, usuarios de INDAP, también de no INDAP, y potencial INDAP. Así que por eso es que se destina un ítem, digamos, presupuestario de la Comisión Nacional de Riego solamente a este tipo de programas, ¿cierto? O concursos que son dentro del marco de la pequeña agricultura, que en total suma una cantidad dentro de todo del año 2021 de 8.000 millones de pesos. Y tenemos este año un fondo especial, ¿ya? Una inyección de dinero a propósito de la contingencia sanitaria, ¿cierto? Y un proyecto de reactivación económica a nivel país, ¿ya? Y es ahí donde se crea en el fondo un subprograma o un programa de obras menores a propósito de este fondo de reactivación, o los fondos COVID, ¿ya? Donde se establecen concursos nacionales de emergencia, de tecnificación, de obras civiles, un proyecto, digamos, o un concurso, digo, de obras no seleccionadas, que son aquellas obras que han sido seleccionadas porque han cumplido todos los requisitos, pero por puntaje no han sido bonificadas, ¿no? Entonces pueden volver a repostularlas, y ahí es donde efectivamente se destina un concurso especial para estos no seleccionados. Y tanto de tecnificación o de drenaje. Posteriormente tenemos un monto determinado, designado para los concursos de reactivación. Hola, buen día. ¿Perdí yo el audio o no se escucha? Sí, perdimos el audio. Denme un segundo para solucionar este problema. Ok, gracias. Súper, podemos seguir entonces. Sí, disculpa que tuve una caída de señal. Yo estoy en el sector rural por si acaso. Ofrezco las disculpas. Ha sido así la tónica de esta pandemia. Estabas con el calendario, ¿cierto? Sí, Francis. Mira, vuélvete al donde partió el calendario. Una cuestión que faltó quizás explicar. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Retomar aquí el calendario que estaba mostrando Mario. Importante señalar aquí que, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí, que es el calendario de obras menores, a lo que le llama la Comisión Obras Menores, son aquellas obras que van entre 1 y 15.000 UF. Es uno de los calendarios más extensos que se presenta en el año. Como ustedes pueden ver, están diferenciados en algunos casos por región o por macroregión, por tipo de obras, si son tecnificaciones, si son concursos de obras civiles, si son concursos de calidad de agua, como pueden ver, por ejemplo, el concurso 17, que es el de calidad de agua que yo les mencioné, concursos de pozos en particular, el 21, etcétera. Lo importante es que lo que tienen al lado de la información es el monto disponible de cada concurso, la fecha en que se hace el llamado público de estos concursos en el diario, etcétera, en los distintos medios, la fecha después en que se publican las bases, que son muy importantes, pues traen los requisitos más particulares de cada concurso, más finos. Y en la última columna, la fecha el fin de la postulación, que en realidad es la fecha a la que el proyecto ya debe estar cargado en el sistema. Ahí no hay que equivocarse, no es que empiece ahí, sino que ahí termina el concurso. Al otro día, el día 29, por ejemplo, en el concurso 1, la Comisión Nacional de Riego abre el sistema y ve qué proyectos estaban dentro. Sigue Karina. Lo que les mostró aquí es la anterior. Lo que les mostró aquí es que los concursos 200, lo que le llaman pequeña agricultura, están dirigidos a pequeños productores INDAP y no INDAP, y cuyo costo va entre 1 y 400 UF como máximo. Son proyectos pequeños. Los concursos 800, que son nuevos, son particulares de este año, tienen que ver con un fondo de reactivación del COVID. Son propios, como les digo, de este año en particular. Y siguiente, Karina. Las obras que tienen codificación 50, 52, 51 al 53 le llaman obras medianas, que, como les decía, son obras que están entre las
15.001 UF y las 30.000. A eso le llamamos obras medianas nosotros, que pueden ser civiles u obras de tecnificación hoy por hoy. También hay un concurso de obras menores ahí con fondos de reactivación. Es importante en términos de magnitud, como decía Mario, les mostró, este año es uno de los años que tiene el mayor monto histórico de la Comisión Nacional de Riesgo, son casi 120.000 millones al año. Gran parte de ese porcentaje, como pueden ver, como les expliqué, requiere de financiamiento de alguna fuente, porque, como les decía, la Comisión Nacional de Riesgo financia la obra o hace efectivo el pago del bono al final, una vez que está terminada la obra. Y en términos de magnitudes regionales, para tener alguna cierta idea, hablar de 10.000 millones de pesos promedio al año como captura es un valor más o menos razonable, no está equivocado. Han habido valores, años con 8.000, 10.000, 12.000, y si nos fuéramos a la provincia, de 10.000 millones de pesos, la mitad del 50% habitualmente se lo lleva a la provincia de Limarí, debido a la magnitud de su cuenca y de su infraestructura de riego, de su área regada. La mitad Limarí, y Choapa y Elqui se reparten 25 y 25 el saldo que queda. Más o menos esas son las proporciones que se manejan a nivel regional. Vamos, Karina. Eso parece que eso lo presentó Mario. Ahora Mario entró, Ahora sí, así he que vuelto. Estabas ahí con los consultores tú, Mario, ¿verdad? Sí, les voy a comentar un poco respecto de cómo elegir, en el fondo, no a quién, sino cómo elegir o qué es lo que hay que fijarse al momento de que los agricultoras tengan la intención, y espero que así sea, se motiven a presentar proyectos a la Comisión Nacional de Riego. Como les dije, el agricultor que busca un consultor, primero tiene que buscar un consultor, porque más allá, digamos, que pueda tener un asesor técnico, etcétera, tiene que tener un consultor, ¿cierto?, que esté inscrito en el Registro Nacional o en el Registro Público Nacional de Consultores de la Comisión Nacional de Riego, ¿ya? Que son profesionales, naturalmente, que saben del tema, que están inscritos, tienen antecedentes, tienen evaluaciones, ¿ya? Y cuyo listado también está en la página de la Comisión Nacional de Riego. Ahí también más ratito les voy a enviar el link, así que para que lo puedan ver. Están ubicados por zona donde se establece la competencia, digamos, en las regiones o en las comunas, ¿ya? Ahora, los agricultores y las agricultoras, ¿en qué se tienen que fijar al momento de contratar al consultor? Primero, bueno, la experiencia, digamos, experiencia-evaluación, ¿no?, de cada uno de ellos. Después, obviamente, los honorarios del consultor y las formas en que se puedan pagar estos honorarios, ¿ya? El cumplimiento de los plazos, ver la respuesta de las observaciones de los proyectos, etcétera. Porque, a ver, cuando se postula un proyecto, ¿ya?, este proyecto lo carga, digamos, el consultor, ¿ya?, en una batería de documentos, tanto legales como técnicos, al sistema, ¿ya? Esto se va al sistema electrónico de postulación, o CEP, ¿ya?, que le llamamos nosotros, que es su sigla de abreviación. Y todos estos antecedentes legales y técnicos llegan, digamos, a manos de cada uno de los revisores. En este caso, Francisco y yo nos desempeñamos como revisores, digamos, y vemos proyectos a nivel nacional, en donde nosotros revisamos cada uno desde su especialidad, digamos, Francisco desde lo técnico, lo ingenieril, y yo desde la parte legal, en donde nosotros, cuando encontramos inconsistencias o a veces falta algún documento, nosotros entregamos ciertas respuestas, observaciones, y el consultor tiene que responderlas, y así se va dando, como, entre comillas, un diálogo dentro del mismo sistema. Y ahí es súper importante que el consultor cumpla, porque tiene plazos para responder, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es lo que hay que fijarse, y en el fondo los agricultores pueden pedirle cuenta a su consultor, porque aunque no se dé una figura como muy jurídica en ese sentido, pero sí existe una especie como de representación, porque en el fondo el consultor es quien está habilitado para poder presentar, digamos, los proyectos a los concursos, ¿ya? Entonces, también es importante que de repente, si los agricultores conocen algún colega, digamos, de rubro, o vecino, qué sé yo, que hubiera presentado concursos a la ley,
también conocer un poco respecto de las opiniones que le pudieran dar en cuanto a su consultor, de cómo le resultó, cómo fue la experiencia, el flujo de información, etcétera. Y lo más importante de todo, por lo menos, que es lo que le podría recomendar en calidad de abogado, es la celebración de un contrato. Si el agricultora tuviera la oportunidad, digamos, en los medios, es importante que se firme un contrato. Y es, en el fondo, para ambas partes, tanto para el consultor como para el mismo agricultora. ¿Por qué? Porque en el fondo, en un contrato se establecen derechos y obligaciones para cada uno de ellos. Al consultor le interesa naturalmente, ¿cierto?, el honorario, se respetan ciertas cosas bastante importantes, y así también al usuario, por ejemplo, el cumplimiento de los plazos, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces aquí se deben definir las funciones y responsabilidades, ¿ya? Así también como los hitos, condiciones de pago, la cantidad de honorarios pactados, etcétera, ¿ya? Entonces, en el fondo, para que también tengan claro el costo de contratación del profesional, ¿ya?, que les diseñe, les presente el proyecto, un concurso, puede ser bonificado porque efectivamente está dentro de los ítems del proyecto, ¿ya? Pero la selección del profesional, ¿ya?, va a ser responsabilidad del agricultor o agricultora, porque este es un trato entre privados, ¿ok? Lo mismo va a pasar con la construcción de la obra, ¿ya? También es un trato entre privados, ¿ya? No se pueden olvidar de aquello. Es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? Porque de repente se confunden un poco, digamos, como las funciones. Nosotros efectivamente revisamos los proyectos, ¿ya? Damos la admisión o no admisión si es que cumple o no cumple con los requisitos establecidos en la ley, el reglamento, ¿cierto?, y los manuales, ¿ya? Y posteriormente la Comisión Nacional de Riego bonifica a aquel que alcance el puntaje dependiendo de los recursos que estén disponibles, ¿ya? Ahora, si cumplió o no cumplió el consultor, si cumplió o no cumplió la constructora, que de repente puede radicar en la misma persona el consultor, la verdad es que no es responsabilidad de la Comisión Nacional de Riego, ¿ya? Por eso es súper importante respecto a la elección, y que pudieran escuchar en el fondo quizás testimonios de otras personas que hayan tenido buenas experiencias, ¿ya? Ahí entonces, en el fondo, el consultor que esté inscrito y vigente en el Registro Público Nacional de Consultores de la Comisión puede postular un proyecto, ¿cierto?, al concurso. Y ahí vemos, digamos, esta relación que va, la información o estos antecedentes que son técnicos y legales pasan a un proceso de revisión, ¿cierto? Además de una retroalimentación en cuanto a observaciones de que podría faltar algo, aclarar ciertas cosas en el marco de la revisión, y después obviamente los resultados del mismo proyecto. Ahora, ¿cómo se puede hacer en el fondo seguimiento del proyecto en el mismo concurso y posterior al concurso? Es naturalmente a través del ingreso por parte del agricultor, agricultora o el mismo consultor a la plataforma de la Comisión Nacional de Riego, donde se establece, digamos, el proceso del concurso, el proceso en que está, ¿cierto?, la fecha del inicio, el término del concurso, y además también el proceso, digamos, de construcción y ejecución, ¿ya? Porque aquí tenemos tres fases que la diapo es súper explicativa. Aquí podríamos dividirlos en tres, y después más adelante yo creo que vamos a verlo un poquito más detallado, digamos, pero como en subetapas, ¿no? Que tenemos un proceso que es de carácter concursal, otro que es de ejecución o construcción, ¿ya? Y el otro es el proceso de acreditación. El proceso de concurso, ¿ya?, está definido por la presentación de los antecedentes, la revisión de esto, ¿ya?, la admisión o no admisión, y posteriormente la bonificación, ¿ya? Yo ya se los he explicado, y ahí posteriormente vamos a ver, digamos, un poco más esta subetapa. Después viene la ejecución de la obra en el caso que hayan salido seleccionados, y posteriormente, cuando se termina la obra, ¿ya?, se tiene que verificar efectivamente la construcción de la obra de acuerdo a los parámetros, digamos, o al proyecto que se presentó técnicamente, ¿ya? Y ahí es donde va un inspector técnico de obras finalmente que recepciona esta obra, y de ahí el consultor tiene que acreditar la inversión,
¿ya? Es decir, presentar una serie de antecedentes que tiene que ver con facturas y otro tipo de cosas que ahí Francisco me pudiera complementar al respecto, ¿ya? Entonces, después, los tiempos de elaboración del proyecto y la postulación de programas de la ley 18.450, así que ahí le dejo la palabra a Francisco para que se explaye y me pueda complementar un poco respecto a la acreditación de inversiones, que es un aspecto no menor y bastante importante. Gracias, Mario. Sí, vamos a primero comentar que respecto a los tiempos, que en términos generales, desde que se ingresa un proyecto a un concurso hasta que se tienen los resultados, han pasado 4 meses y medio más o menos. En general, la estadística de la Comisión Nacional de Riego anda por ahí, 4 meses, 5 meses, para poder tener el resultado del proyecto, de si fuiste bonificado o no, que es en el fondo en la pantalla desde el 1 al 5. ¿Vale? Después de eso, después de que la persona o el postulante sabe que que salió bonificado, viene una etapa re importante que me imagino tiene que ver con esta reunión, y que es conseguir el financiamiento del bono. Les expliqué, les he mencionado en varias oportunidades que la comisión, cuando tú construyes la obra, la comisión te da 1 año para construir la obra. El bono es un cheque, un instrumento público que se entrega, bueno, ahora es electrónico, pero tiene validez de instrumento público y tiene una fecha de duración, igual que un cheque, que es de 1 año corrido. Ese es el año que tiene la persona para construir la obra y para avisarnos. Bueno, nos tiene que avisar cuando parte y cuando termina, para poder hacer seguimiento y poder recepcionar las obras. Tiene además 1 año adicional que le entrega la ley de prórroga, que puede solicitarlo antes de cumplir el primer año, y automáticamente es un derecho que les alcanza a todos los postulantes, sin mucha explicación de por medio. Pueden prorrogar el plazo o la vigencia del bono por 1 año más. Es decir, tienen hasta 2 años para construir una obra. Esto en el mundo de las obras pequeñas y menores. En el mundo de las obras medianas, que son las grandes, que son sobre 15.000 UF, ahí la particularidad es que tienen hasta 3 años para ejecutar la obra. De tal manera que una persona o alguien que pudiese estar relacionado con el financiamiento, es importante que sepa que puede estar, tal como lo dice ahí, hasta 2 años esperando el pago de la bonificación. Puesto que una vez que se termina en el punto 9, fíjense que en el punto 8 dice que se construye la obra, como les decía, tienen 1 año hasta 2 años. En el punto 9 nosotros tenemos que recepcionar las obras a través de los profesionales de la DOH principalmente. Una vez que se recepcionan las obras conforme, se inicia la etapa de acreditación de inversiones, que es en el fondo rendir los gastos. Esa etapa va a una unidad, la unidad de acreditación, que es una unidad independiente en la Comisión Nacional de Riego, independiente, por ejemplo, de la unidad de fomento, que es la que tiene a su cargo los concursos. La unidad hace su propia revisión, hay revisores, contadores, agrónomos, entiendo también, hacen revisión de estas inversiones y también pueden emitir observaciones, igual como si fuese una revisión de proyecto. Una vez subsanado todo el proceso de acreditación, la Comisión Nacional de Riego le da orden a la tesorería de que el bono ya puede convertirse en dinero, y solo a partir de ese momento el bono es cobrable. Como les digo, han podido pasar en obras rápidas de pequeña agricultura, pueden pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero en los escenarios ley regular y ley mediana pueden pasar 2 y 3 años antes de poder recuperar la inversión de las obras. Creo que viene una más. Lo mismo. Si se fijan, elaboración del proyecto, nosotros la estadística que tenemos es que se tarda más o menos unos 2 meses en pensar el problema y generar una solución técnica. El proceso, si se fijan, de revisión, que es de postulación, hasta que se define los proyectos que han sido bonificados, han pasado 5 meses más, si se fijan. Hay un proceso ahí intermedio de buscar financiamiento y elaborar los contratos con la empresa que se va a hacer cargo de las obras. El responsable siempre es el postulante, la bonificación está dirigida al postulante.
Una vez que tienen definido el contrato y el financiamiento, nos avisan que se inician las obras, nosotros hacemos seguimiento hasta que nosotros hacemos la recepción de las obras y se acredita para poder... dicen que entre la recepción y la acreditación de las obras y el pago, el proceso ha tardado entre 3 a 6 meses. Esos son los tiempos que tiene la Comisión Nacional de Riesgo y que es importante señalar que en general no es posible reducirlo. No, se ha intentado, pero no está diseñada la Comisión Nacional de Riesgo para abordar, por ejemplo, eventos de emergencia, puesto que su tiempo de proceso de concurso es de por lo menos 4 o 5 meses, solo para tener una respuesta de si te fue bien en un concurso. Complementando esa información respecto a los concursos de emergencia, o cómo se puede, digamos, entender la emergencia para la Comisión Nacional de Riesgo, es un aspecto extremadamente muy importante, porque nosotros como institución no tenemos una competencia de asignación directa de recursos, ¿ya? Cuando efectivamente por circunstancias de la naturaleza ocurre una emergencia, por ejemplo, le puede afectar a una organización de usuarios, como, no sé, cuando se aterran los canales producto de un aluvión, la misma sequía propiamente tal. Nosotros no tenemos la facultad para hacer una asignación directa, por ejemplo, no sé, para pagar retroexcavadora, compra, digamos, de geomembranas, etcétera. Lo que sí hace la Comisión Nacional de Riesgo es destinar parte, o podría, ¿cierto?, destinar parte de su presupuesto para generar un concurso de emergencia que esté destinado a eso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de fondos o concursos de emergencia, no podemos desatender el carácter concursal que tiene la Comisión Nacional de Riesgo. Va a ser un concurso igualmente, ¿ya? Pero con fondos destinados solamente a aquello, ¿ok? Eso para que lo tengan claro. Gracias. Oye, Francisco y Mario. Francisco, dime. ¿Cari? Sí, no, es solo para cerrar y quizás para dejar el enganche a lo que se viene de Banco Estado. Respecto al financiamiento, es importante comentar algunas cosas. Como les decía, gran parte de estas obras, gran parte de estos 100.000 millones de pesos que tiene la Comisión Nacional de Riesgo requieren financiamiento. Es un hecho. La obra nosotros la pagamos al final y el postulante debe contar con los fondos para poder llevar adelante la obra hasta que hasta que la Comisión la financia. ¿Qué fuentes hoy día funcionan? Comentarles, por ejemplo, en pequeña agricultura, el pequeño productor que es usuario de INDAP, el propio INDAP tiene 2 mecanismos para poder financiar, además del Banco Estado. Está, por ejemplo, ellos trabajan primero con un fondo rotatorio, que en algunos casos funciona en conjunto con empresas externas como las mineras. En el caso de Choapa hay un fondo rotatorio donde aporta Pelambre, que les permite prestar el dinero a los pequeños productores para que construyan las obras y después se recupera esa plata, no funciona con intereses, y van recuperando ese dinero para poder seguirlo prestando. También opera un fondo parecido en Atacama, donde no hay un convenio con la minera. INDAP lo hace de manera directa con ese fondo, tiene un fondo destinado, e incluso INDAP a sus pequeños productores les puede financiar el aporte mediante un crédito blando. También lo hace INDAP con sus pequeños productores. Pero todo el otro estrato, el estrato pequeño productor, no es INDAP. El mediano y el gran agricultor no tiene esa cobertura que da INDAP, de tal manera que las fuentes hoy día que tiene son, ya sea, tiene la plata él directamente, el postulante, o la tiene el contratista, que es el que puede asumir el costo económico de construir la obra, factoring, Banco Estado, etcétera, dado que el bono, como les mencioné, es un instrumento público, es transable en el mercado. Esas son las fuentes que hay hoy día disponibles para cofinanciar la construcción de la obra. Eso. Muchas gracias, Francisco y Mario, por la presentación que nos han dado hoy. A continuación invitamos a Claudia Flores, especialista de la banca pequeña empresa, y a Eduardo Pinto, especialista de la banca de microempresas. ¿Cómo están, Eduardo y Claudia? Gracias por estar el día con nosotros. Muchas gracias, Karina. Hola, muchas gracias, Karina. Buenos días. Buenos días. Los dejamos aquí entonces con Banco Estado, con Eduardo y Claudia. Ya, voy a empezar a presentar.
Claudia, si quieres decir algo por mientras que voy acá. Estás buscando la presentación. Sí. ¿Se ve algo? No, no se ve nada. No, todavía no. Ahora sí, espérate, se está cargando. Ah, ya. Está cargando. Ahora sí, se está viendo tu pantalla. Ya, ahí sí se ve bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Ya. Bueno, primero que todo, agradecer a Karina y al equipo de Felipe Ventura de poder participar de este taller financiero técnico legal. Y también me sumo a las palabras de Francisco y de Mario con respecto a lo que fue su presentación. Si ustedes se dan cuenta, como país, Chile está haciendo cambios en lo que es la utilización del agua, específicamente con lo que vendría a ser un cambio climático. ¿Ya? Hace un rato atrás, antes de partir la reunión, conversaba con Felipe, un profesional de la CNR, que la cuarta región es una de las regiones que también está recibiendo bastante apoyo financiero por parte del gobierno para poder fomentar lo que son las obras de riego. Y Banco Estado tampoco ha quedado atrás con respecto a lo que es el aporte que como nosotros, institución financiera, podemos hacer a lo que es controlar o tratar de mitigar un poco el cambio climático, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo vemos reflejado? A través de lo que vendría a ser una oferta del mundo verde que se inició el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, que da a conocer varios tipos de productos relacionados con el impacto que tiene en el mundo, en lo que vendría a ser el cambio climático. Ya tratamos de evitar justamente que el cambio climático impacte cada vez más a los agricultores. Y uno de esos productos es el crédito de enlace obras de riego y drenaje, ¿ya? Que le vamos a ir presentando junto con Claudia. Para que ustedes sepan, Banco Estado tiene distintos tipos de banca. ¿Ya? Nosotros atendemos a la banca de microempresa, que yo pertenezco a esa banca, con microempresas o agricultores que tengan ventas anuales hasta 5.000 UF. ¿Ya? Posteriormente viene pequeña empresa, que es donde está Claudia, y que al final después nosotros le vamos a dejar los datos de contacto por el chat. Ellos son pequeñas empresas que van entre 5.001 UF hasta 100.000 UF. Ya después mediana empresa son 100.000 UF hasta 330.000 UF, y así van subiendo de escala, ya hasta llegar a las corporativas. Pero nosotros nos concentramos principalmente en lo que es micro y pequeña empresa. Atendemos todo tipo de agricultores y empresas relacionadas, ¿ya? Entonces, para entrar ya más de lleno en lo que es el financiamiento de las obras de riego y drenaje, vamos a ver un poco de qué se trata, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos financiar nosotros? Bueno, financiamos todo lo que en definitiva la CNR haya aprobado, es decir, construcción y rehabilitación de obras de riego y drenaje, inversión en riego tecnificado, todo lo que son las obras complementarias, por ejemplo, tranques de acumulación de agua, etcétera, energías fotovoltaicas que están asociadas también a la extracción de agua, etcétera. ¿Cuáles son las características de este financiamiento? Bueno, es para personas naturales o jurídicas. Este crédito de enlace permite adelantar parte del bono, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ejecutar la obra. Como bien decía Francisco en su presentación, el agricultor tiene que tener los fondos, o sea, no necesariamente tiene que tener los fondos, pero lo que pasa es que el certificado de bonificación se va a cancelar una vez que el agricultor haya ejecutado la obra. No parte al principio, sino que es al final. Entonces el agricultor tiene que buscar distintas fuentes de financiamiento. Y acá les vamos a presentar esta. Eduardo, perdona, la presentación no se ve. Ah. Se ve la pantalla, pero se ve como... estás compartiendo tu pantalla sin la presentación. Ah, ¿y qué ven entonces? Tu pantalla, pero de Meet, o sea, el grupo. Claro. Ah, a ver, vamos a... Vamos a ver acá si... ¿Y ahí pueden ver algo? Espera.
que se está cargando. Ahora se ve la presentación, ahora sí, pero... Ya. Ya, a ver, voy a retroceder un poco. Ahí se ve. Ahí sí, perfecto. Ahora sí, súper. Ya, disculpen entonces. Ya, lo que les estaba comentando, ahí que Banco Estado es la distribución de las bancas. Recapitulando entonces un poco, microempresa hasta 5.000 UF, pequeña empresa entre 5.000 y 100.000. Ya, básicamente ahí es donde nosotros nos estamos moviendo con los agricultores, contratistas, consultores, comunidades de agua. Ahí durante la presentación vamos a ir viendo algunos detalles, ¿ya? Pero nosotros justamente abarcamos a este mundo de agricultores que desean justamente hacer un cambio en el uso del agua, de pasar un riego de inundación, el riego por tendido o por surco, que sea, a un riego tecnificado, ya por goteo, por aspersión, etc. Y también ocupando las energías renovables no convencionales como los paneles solares. Entonces, como les estaba comentando, veamos un poco ahora en qué consiste este tipo de financiamiento. Lo que les comentaba, que esto se enmarca dentro de lo que es la oferta verde de Banco Estado, para justamente evitar que se incrementen los problemas del cambio climático, ¿ya? Lo que les estaba comentando, este crédito de enlace permite adelantar parte del bono para ejecutar la obra. El monto a financiar va a ser hasta el 90% del valor del bono, ¿ya? Es decir, que si el bono es por 100, nosotros vamos a financiar el 90% de ese valor, ¿ya? Hasta 24 meses. Y ahí un poco también para responder lo que comentaba Francisco, que efectivamente el bono tiene una duración de un año, 365 días, prorrogable por otros 365 días más. Nosotros entendemos esa situación, que puede surgir justamente que el agricultor o la empresa contratista no pueda finalizar dentro del año y necesita un plazo un poco mayor. Nosotros ya tenemos ese plazo ya incorporado. Puede ser en moneda peso o en UF, ¿ya? ¿Qué se necesita para poder postular este crédito? Bueno, informes comerciales favorables, que la empresa y sus socios deben, en caso de que sean empresas, que estén sujetos de crédito, según la política de evaluación de crédito al momento de la solicitud, ¿ya? Contar con el bono aprobado por la CNR y el endoso del bono a nombre de Banco Estado. Ahí después le vamos a mostrar con Claudia un pequeño resumen de cómo funciona, ¿ya? Este es como a grandes rasgos de cómo funciona el crédito. Acá lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Lo que les comentaba recién. Primero, nosotros podemos financiar hasta el 90% del valor del bono, es decir, que ustedes tienen que pasar ya todos los filtros que tiene la CNR, todos esos requisitos que son bastante al detalle, tienen que pasarlo y en función de eso nosotros hemos creado este producto, porque nosotros nos complementamos con lo que hace la Comisión Nacional de Riego en términos del financiamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se puede financiar? Por ejemplo, todo lo que son el riego por goteo, riego por cinta, riego tecnificado en general, ¿ya? Riego californiano, etcétera. La obra complementaria, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las energías renovables no convencionales para extracción de agua, como se ven ahí los paneles fotovoltaicos, o también los tranques de acumulación de agua. También financiamos las obras civiles para la conducción, distribución de agua, la captación de pozos profundos, etc. Pero, vuelvo a reiterar, el agricultor tiene que pasar primero todos los filtros que tiene, todos los requisitos que tiene la comisión, y una vez que ya se haya adjudicado el bono, puede ir al banco y solicitar este financiamiento de crédito de enlace, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les muestro esta diferencia? Porque en el caso de pequeña empresa, que ya son agricultores un poquito más grandes, lo que ahí va a depender de la complejidad del proyecto, también se evalúa, ¿ya? En el caso de micro, la gran mayoría de los agricultores postulan a obras no tan complejas. La gran mayoría son de riego tecnificado y algunas obras complementarias, ¿ya? Ahora, un poquito, ¿cuál es el objetivo? Bueno, financiar el proyecto adjudicado por la CNR, acogido a la ley, ¿ya? ¿A quién está dirigido? ¿A cuál es el mercado? Son agricultores de micro y pequeña empresa, contratistas
comunidades de agua, entre otros, ya que cuenten con la bonificación adjudicada y que requieran de financiamiento para ejecutar la obra, porque entendemos que no todos tienen el financiamiento para iniciar la obra, ¿ya? ¿Cómo se comporta este financiamiento? Bueno, se financia hasta el 90% del valor del bono, hasta 2 años plazo para poder pagar el crédito, y en el caso de microempresa tenemos hasta 18 meses para dar el primer vencimiento, ¿ya? Es decir, yo tengo 2 años para pagar este crédito, pero la primera cuota puede ser a los 18 meses, ¿ya? No es requisito presentar avances de obra antes de solicitar el financiamiento, que ese también era un tema que habíamos visto en estas conversaciones que tuvimos con la CNR al principio, que en algunos casos los factories lo que pedían era como un requisito para financiar esta obra, que ya tenga un avance en la obra. En el caso de nosotros no requerimos eso como parte del financiamiento. O sea, el agricultor presenta los documentos al banco y nosotros los podemos financiar directamente. El uso de garantías estatales va a ser en función del caso a requerir, por ejemplo, FOGAPE o Corfo, que esas son garantías que están vigentes ahí para poder apoyar al agricultor. Como les comentaba, puede ser moneda UF o un peso, y los requisitos importantes es que evidentemente tiene que tener buenos antecedentes comerciales al momento de solicitar el financiamiento. ¿Cuáles son las condiciones especiales, por decirlo así? El bono será considerado como una fuente de pago, y eso es una gran cambio en lo que es la evaluación de crédito, porque les voy a comentar, antiguamente el bono no era considerado como parte de un ingreso del agricultor. Por lo tanto, lo que se pedía es que tuviera una capacidad de pago para incluso responder ante ese financiamiento. Cosa que no es así, porque dentro de todas las conversaciones y los estudios que tuvimos con la CNR, en los, no sé, cerca de 30 y tantos años que tiene esta ley, solamente el 3% no ha cumplido con la ejecución de la obra, que es bastante bajo, ¿ya? Por lo tanto, dado ese antecedente, nosotros sí pudimos convencer internamente de que el bono sí puede ser considerado como una fuente de pago, ¿ya? Y ahora que estamos en esta condición de pandemia y el agricultor le cuesta bastante más poder acercarse a una notaría y endosar el bono, la CNR está trabajando con lo que vendría a ser el endoso electrónico. Y en ese sentido nosotros hemos creado una casilla que cuando ya está, o cuando, mejor dicho, cuando el agricultor se adjudicó el bono, va a endosar este bono a favor del banco, para que nos notifiquen a nosotros que ya está endosado. Tenemos una casilla electrónica que es cnr-bech@bancoestado.cl, y con eso nosotros damos por enterado ya que el bono ha sido endosado a favor del banco. Financiamiento complementario, en caso de que el agricultor no tenga ese 10%, como aparece ahí, que nosotros financiamos hasta el 90% del valor del bono, y él no tiene ese 10% de aporte propio, nosotros lo podemos financiar con un aporte complementario, con un financiamiento complementario, ¿ya? Aquí. Ahí en el asterisco, donde dice mercado, los contratistas, los consultores, las comunidades de agua y otros son atendidos por la banca de pequeña empresa, ¿ya? ¿Por qué por la banca de pequeña empresa? Porque son ellos los que tienen el expertise de analizar mucho más lo que son las empresas en general, ¿ya? La banca microempresa atiende lo que son los agricultores como productor primario, ¿ya? Y pequeña empresa lo que vendría a ser las empresas contratistas, consultores, etc. Claudia, ahí si quieres ver algo. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Bien. Acá, dentro de lo que mencionó Eduardo anteriormente, esto es como un resumen desde el momento de que el agricultor se adjudica el bono, luego se acerca a cualquier sucursal de Banco Estado, tanto a la banca de microempresas como de pequeña empresa. Ahí el agricultor, acá en el caso de pequeña empresa, como mencionó recién Eduardo, pueden ser contratistas, endosa el bono a favor de Banco Estado. Nosotros como banco informamos a la CNR este endoso a nombre del banco. Luego de esto, una vez terminada la obra, en el caso también que tiene hasta 2 años plazo, un año y se puede prorrogar un año más, una vez terminada la obra, nosotros se termina la obra en CNR, la CNR avisa a la tesorería, se cancela ese bono
la tesorería realiza el pago a nombre del Banco Estado y el Banco Estado, nosotros internamente nos llega este dinero del bono y nosotros hacemos el pago del crédito independiente de la sucursal, la región donde se haya realizado. Internamente nosotros mandamos cuando llega el pago de tesorería y se cancela el bono. En el caso de que nos ha pasado que hayan modificaciones de obra, modificaciones de monto, eso también se ve en un momento antes, y si incluso si queda un monto a favor del cliente, se devuelve el monto que es a favor del cliente. La otra, Eduardo, por favor. Acá, la documentación necesaria para la evaluación. Bueno, cuando el cliente se acerca, nosotros necesitamos que la bonificación, el certificado de bonificación, bueno, en este caso ahora que se está trabajando con bono electrónico, pero hasta anterior a esto estábamos con los bonos en papel y era el certificado de bonificación tenía que estar, la copia de la carta de la transferencia del bono, que era el que se mandaba y se autorizaba que Banco Estado estaba endosado a nombre de Banco Estado, y nosotros nos pasaban una copia y esa copia nosotros la mandábamos junto con el bono a CNR, el resumen del proyecto aprobado por CNR. En el caso de modificaciones, que es lo que nos ha pasado, de repente cuando se están haciendo las evaluaciones cambia un poco el proyecto, es importante que nos presenten esas modificaciones. Nosotros esas modificaciones se ve a nivel de plataforma, o sea, a nivel de las mismas sucursales, donde se autoriza, porque de repente hay modificaciones en los montos de los bonos, entonces nosotros ahí autorizamos para que se emita nuevamente el bono, y como el bono ya estaba endosado a nombre de Banco Estado, el nuevo bono se emite sale también a nombre del banco. El cronograma de las actividades para la ejecución del proyecto, ya que cuando tenemos proyectos más grandes, el monto se va dando en parcialidades. Entonces nosotros tenemos que saber, porque de repente se autoriza una parcialidad hasta 3 parcialidades, entonces tenemos que ir viendo el avance de la obra para poder ir dando las parcialidades. Y la estructura de financiamiento en general del proyecto, que tiene que ver con la bonificación, el aporte propio y el monto total del crédito. Y lo último es algo nuevo, que fue lo que salió, creo que el año pasado tuvimos, que es una evaluación simplificada que sacó nuestra gerencia de riesgo, que nosotros como banco tenemos una gerencia de riesgo especial agrícola, y ellos hicieron esta modificación, que es una evaluación simplificada para créditos hasta 7.500 UF, que para el caso de los agricultores, cuando son hasta este monto del crédito, solamente se le pide como que las garantías, el tema del endoso del bono de riego. A los contratistas, el endoso bono de riego más una garantía estatal, u otra, que pueden ser comunidades de agua, como hablaba Eduardo y todo, puede ser el endoso del bono también más una garantía. Y proyectos sobre 7.500 UF, que en general la mayoría llega hasta las 7.500. Tenemos ahí casi el 90% de las obras llegan hasta las 7.500, pero cuando son sobre eso, ahí es donde se les va a pedir otra garantía. Para el caso de microempresa, como está mencionado ahí, se solicita solamente el endoso de bono a nombre de Banco Estado. No sé si tienen ahora algunas dudas, porque esa es la presentación, o consulta en cuanto al financiamiento o alguna. Nosotros igual vamos a dejar el correo, como mencionó Eduardo, porque de repente hay casos especiales o han tenido una consulta que después la podemos resolver, no tenemos ningún problema y se pueden contactar con nosotros y nosotros le podemos ir ayudando y resolviendo las dudas. O de repente nos ha pasado también que no todas las plataformas o no todas las sucursales conocen la misma información, entonces de repente se quedan entampadas en algunas dudas en que nosotros los podemos apoyar. Muchas gracias, Claudia y Eduardo, por esta gran presentación. Veo acá que Francisco Charaf tiene su mano levantada. ¿Tiene alguna consulta, Francisco? No, se quedó la mano, pero de todas maneras aprovechar la instancia de ir a consultar. ¿Se requiere de ser trabajar con el Banco Estado para obtener esto? ¿No es necesario? ¿O ser cliente del banco? No es necesario ser cliente. Puede acercarse sin ser cliente y ahí nosotros lo podemos evaluar. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, estamos en la instancia de que resuelvan todas sus consultas, tanto técnica legal de la ley 18.450 o sobre Karina, comentarles también que nosotros hemos financiado a varios agricultores de la cuarta región, específicamente de Montepatria y con Barbalá. Han sido financiados por esta modalidad del endoso. Bueno, y otros más también en pequeña empresa. El
en Ovalle, si no me equivoco, Claudia, han sido también financiados. O sea, hemos estado trabajando en esto, pero como decíamos, queremos fortalecer el convenio que se firmó a finales del año pasado para poder ser una herramienta financiera para los agricultores. O sea, si tienen dudas, consultas, lo pueden hacer acá, nos pueden escribir. Yo acabo de dejar ya mi correo electrónico en el chat. La Claudia también tiene bastante experiencia en lo que es el tema de los bonos GORE, que también se maneja ahí ella. En ese sentido tenemos todo un abanico de trabajo con la CNR desde hace tiempo y lo hemos formalizado ahora con este convenio. Estupendo, Eduardo. Si no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta, había levantado la mano. Karina, está con el audio apagado. Carlos Núñez tiene la pregunta. Sí. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por el taller. Fue muy bueno. Tengo una pregunta, no sé si era el espacio de preguntas generales o solamente para Banco Estado, pero tengo una pregunta para los colegas de la CNR, para Francisco y Mario. Principalmente, la pregunta es que tiene relación con los proyectos de calidad de agua. Estaba pensando en que hay muchas localidades que tienen, por ejemplo, pequeñas plantas de tratamiento de aguas servidas. ¿Ustedes les ha tocado ver algún tipo de proyectos de esa naturaleza en que, por ejemplo, una organización, un canal que esté por ahí cerca, por ejemplo, pudiese hacer o presentar un proyecto de ese tipo como para adquirir esa agua y poder usarla para riego? Y desde el punto de vista legal, ¿cómo es el tratamiento legal de esa agua? ¿Cómo hay que acreditar cómo se acredita finalmente esos derechos de aprovechamiento? Sí, hola, mira, la verdad que no hasta el momento no se han abordado proyectos que tengan dentro de sus fuentes de agua el uso de aguas grises, en ese sentido. Sí se está trabajando. Es importante señalar que hoy día la Comisión Nacional de Riego está abordando una serie de temáticas modernas relacionadas con los recursos hídricos, llámense, por ejemplo, por dar un ejemplo, se está incorporando a partir del año pasado el primer proyecto de captura de agua con atrapanieblas. Se están buscando distintas fuentes, ya se financió en el programa GORE de la cuarta región precisamente los primeros 2 proyectos de atrapanieblas. Están contemplados en las bases de concurso, por ejemplo, la incorporación de estos condensadores de agua. Se están abordando las tecnologías, la hidroponía, etcétera, que está apareciendo en los últimos años. Y sabemos que se está abordando las aguas grises, pero todavía no está disponible, no hay un panorama técnico claro. Y diría que principalmente el escollo es el que tú mencionas, y que es el mismo que han tenido las iniciativas públicas relacionadas con el uso de aguas grises, que es el escenario legal, precisamente cómo se trata esas aguas. Fíjate tú que la ventaja que tenemos con, por ejemplo, los atrapanieblas, es que en estricto rigor tú lo que estás capturando es agua marina, y el código solo abarca las aguas continentales, de tal manera que quedan esas aguas fuera de ahí, fuera de ese espectro, y no presuponen un problema. Es decir, ya eso se está resolviendo mediante una declaración simplemente. Pero las aguas grises, lo cierto es que tienen todo un tema ahí, hay un propietario, hay un cobro por el tratamiento, la duda es si la sanitaria sigue siendo la dueña del agua después que la trata, etcétera. Diría que ese es el problema más que nada hoy día, más que el desafío técnico de utilizarla. Yo creo que la tecnología está, la información está, si no se desarrolla, hay buenas instituciones, sobre todo, incluso acá en la región, con la universidad, etcétera, así que yo creo que el problema no es técnico, diría yo. Diría que hoy día es legal. Desde el punto de vista un poco más normativo, existe, a ver, yo lo abordaría desde dos aristas. Primero, desde el punto de vista normativo o la regulación propiamente tal de las aguas residuales en general, que abarcan en fondo tanto las aguas negras como las grises, que son aquellas que podrían ser objeto, digamos, de
de una complementación, por ejemplo, caudal, a propósito de lo que plantea Carlos. Primero, desde el punto de vista normativo de la regulación de estas aguas, ya tiene que ver con asuntos que son más ambientales o sanitarios, mejor dicho, ya. Efectivamente existe una ley, ya, que regula ¿cómo se llama? La recolección y la reutilización de las aguas o la disposición de las mismas aguas grises, en particular, que es la ley 21.075, ¿ya? Donde existen, bueno, varias definiciones desde el punto de vista técnico, etcétera, pero ahora, desde la otra lista, y para los efectos que interesa, por ejemplo, uno de los asuntos que planteó Francisco es como quién es el titular de esas aguas grises, ¿ya? Una vez que yo adquiero esa agua, la utilizo, digamos, por ejemplo, para lavar la ropa, para la ducha, etcétera. Una vez que se evacúa esa agua, ¿quién es dueño de esa agua? ¿Ya? Dependiendo si yo estoy conectado a una red, ¿ya? De agua potable, ¿ya? Como una empresa, voy a poner, no sé, Esval en la quinta región, acá tenemos Aguas del Valle, etcétera. Si ellos recolectan, bueno, ¿serían ellos eventualmente dueños de esa agua? ¿La puedo recolectar yo en un estanque y después verterla, por ejemplo, a un cauce artificial, por ejemplo? Sí, eventualmente yo estoy pagando por esa unidad de agua que llega a mi domicilio y después yo veo, bueno, si después pago un servicio de recolección y tratamiento de aguas, estará dentro de mi cuenta, ¿ya? De hecho fue un tema que se expuso en las jornadas de agua de Derecho de Agua de la Católica de Santiago, por ahí el año 2019, fines de 2019, que el profesor Alejandro Vergara Blanco lo abordó, ¿ya? Entonces efectivamente existe un fenómeno y ahí es como una tarea donde los interesados pudieran averiguar de cómo es este fenómeno de cuando adquirimos el agua domiciliaria a través de una red, digamos, de una empresa sanitaria, ¿ya? Cuando la adquirimos, ¿qué hacemos con ella y el efecto posterior? Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de usuarios de agua, por ejemplo, en una PR, o aguas o personas que utilizan, por ejemplo, norias de uso doméstico, ¿ya? Porque no tienen acceso a otra fuente, ¿ya? Efectivamente ellos son dueños de la unidad de agua. Cuando llegan, la utilizan para los fines pertinentes, y después, en vez de desecharla, efectivamente podrían donarla, por decirlo de alguna manera, pero no el derecho, sino que en el fondo la unidad física del agua, ¿ya? Que ya fue utilizada. Así que yo creo que ese va a ser un asunto muy de caso a caso, va a ser un asunto de discusión bastante importante y un asunto que va a estar más regulado, ¿ya? Desde el punto de vista sanitario y ambiental, porque estas aguas necesitan un tratamiento que tiene que estar regulado en cuanto a parámetros, por ejemplo, microbianos, entre otro tipo de factores, de acuerdo a normas que va a establecer el reglamento de la recolección y reutilización y la disposición de las mismas aguas. Así que yo creo que es un asunto donde el dominio no se discute mucho, pero sí se discute más la calidad. Yo creo que ahí va el enfoque porque tiene un impacto en la salud y en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se regula eso? Ya estamos en camino frente a eso. Así que después pueden ver novedades en el proyecto de ley, ¿ya? Que prorroga, en el fondo, que pretende prorrogar la vigencia de la ley 18.450. Yo creo que estamos en pie y en épocas para ir considerando ese tipo de proyectos. Ok, muchas gracias. Y tenía una consulta también para los expositores del Banco Estado, que tiene que ver con si ellos les ha tocado en algún momento operar estos instrumentos que tienen con avales que no sean, o con alguien que acredite, digamos, no sé, el pago de los créditos, que no sea el mismo usuario. Por ejemplo, una organización, una junta de vigilancia que pueda, digamos, como garantizar ese pago de crédito, o si existe esa figura finalmente. Clau, porque a mí no me tocaba por parte de micro. No, en el financiamiento de riego estaba tratando de memorizar, pero no, yo creo que no. Pero en el caso de que tuviera, colocándonos en el caso de cómo estamos trabajando hoy en día, que tienen que ser créditos sobre 7.000 UF, creo que en ese caso, donde se podría pedir una garantía adicional, en ese caso quizás en ese caso tendría que ver una evaluación, pero si cumple con las condiciones, yo creo que no hay ningún problema. Ya. Ok, muchas gracias. Y damos por finalizada esta charla. Que tengan muy buenos días.
Gracias, Karina. Muchas Chao, chao. gracias. Cuídense, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Buenos días.